Estamos a puertas de que asuma el gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Se vienen muchísimos desafíos en distintas materias, pero uno en particular vamos a estar conversando, me refiero a la minería, hartos debates en torno a este sector crucial para la economía del país, pero también pensando en lo que se viene, la economía, qué proyectos tienen en el gobierno para este sector. Vamos a hablar de todo esto con la futura ministra de la cartera, me refiero a Marcela Hernando, que nos acompaña hoy día. Marcela, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Muchísimas gracias a ti, Patricia, por la invitación, por el espacio y poder conversar. Bueno, Marcela, tenemos muchísimos temas para conversar, pero primero consultarle cómo recibe este nombramiento. Usted ya tiene una vasta y extensa carrera en el mundo político, diputada, intendenta, alcaldesa. ¿Cómo recibe esto de ser ministra de Minería ahora? Bueno, con bastante eh, agradecimiento, un poco de sorpresa, pero mucho, sobre todo mucho entusiasmo. La idea de ser parte de este gobierno, precisamente, yo creo que nos tiene ilusionados a todos, a mucha expectativa a nivel de la gente. Te lo hacen saber cada vez que alguien toma contacto contigo y entonces esas expectativas obviamente que a nosotros nos ponen un tremendo desafío porque lo que espera la gente es que las cosas cambien. Claro, van a haber muchísimos desafíos para el gobierno en general, pero sobre todo también en su cartera. ¿Cuál cree ahí que va a ser la tarea quizás más difícil o la que más tiempo le va a tomar, al menos durante este primer año de gobierno? Bueno, es complicado porque los tiempos de la minería son, y de los proyectos mineros son bastante más largos que los tiempos políticos. Pero hay una serie de cosas que se han venido, yo diría, postergando o que están listas desde hace tiempo y que no han sido llevadas a cabo. Entonces, el poder concretar algunas cosas que vienen desde gobiernos anteriores y que estaban decididas y definidas y que no han sido concretadas. Además de eso, obviamente, transformar algunas cosas que hoy día están en nuestra libreta. Tiene que ver, por ejemplo, con cómo obtenemos más justicia en la explotación minera en nuestro país y queda en los territorios. El cómo de alguna manera hacemos que lo que se está llevando la minería privada al extranjero sea de alguna manera examinado y hecho y fiscalizado, que la aduana tenga mucho más poder de análisis y de fiscalización, que el Servicio de Impuestos Internos también pueda recaudar allí en un convenio con aduana y con minería, etcétera. Yo diría que fundamentalmente porque somos conscientes de que este es el principal ingreso de nuestro país y tenemos que hacer que siga creciendo y que siga creciendo sobre todo para los pequeños y medianos mineros. Aquí ha habido un déficit, es lo que estimamos nosotros, de fomento. Ha habido recursos que yo diría que están mal evaluados en el uso, que nunca han sido rendidos tampoco, y que finalmente no han redituado con un aumento de capacidad, de generación de valor para los pequeños y medianos mineros. Claro, Marcela, y considerando esto mismo que usted menciona, que la minería termina siendo el principal ingreso del país, los últimos días hemos estado viendo una polémica que surgió después de que la Comisión de Medio Ambiente en la Convención Constitucional aprobara una norma que lo que busca en definitiva es estatizar todas las compañías del sector. ¿Eso qué le parece? A ver, yo desdramatizaría, le bajaría un poco el perfil a la conversación que tiene que ser discutida en el Pleno. Aquí estamos hablando de una comisión que lo aprobó, además, no en forma unánime, tuvo bastantes votos en contra. Hay que discutir de qué manera hacemos que los ingresos que entrega la minería, sobre todo la minería privada, al país, sean justos. Y en ese sentido, como gobierno, estamos esperando, como futuro gobierno, vamos a esperar a que la constitución sea aprobada a través de un plebiscito. Y entonces,
Eh, yo lo digo yo, como cada uno de los ministros, y estoy segura de que cada uno de ellos también abogó porque fuera una convención constituyente tan libre como es y tan diversa en su formación. Hicimos campaña para que no construyera la Constitución el Congreso, y que podríamos haber insistido en que fuera esa la modalidad o que fuera mixto. Sin embargo, estábamos conscientes de que era mejor que lo construyera un grupo de 155 ciudadanos de la más diversa naturaleza. Y eso es lo que tenemos discutiendo allí, y son representativos del país, y para nosotros lo que concluya el Pleno y lo que arroje el plebiscito final va a ser mandatorio. O sea, en ese sentido, independiente, si es que esto avanzara, pongámonos en distintos casos hipotéticos, Marcela, si esta norma, entendiendo que todavía falta que se discuta en el Pleno, podrían haber indicaciones de por medio, pero si está como está, esta estatización, ¿qué le parece? ¿Estarían de acuerdo con eso? A ver, no es una cosa extraña. En Chile ya ocurrió con la estatización en los años 70, y eso fue apoyado transversalmente. Aquí tendría que haber un acuerdo transversal, se tiene que llevar a acuerdos que son tremendamente exigentes en cuanto al quórum, y por lo tanto hay que dialogar, dialogar, dialogar. Si llegara a ser aprobado el que se estatice una empresa, correspondería pagar en justicia lo que tenga de inversión esa empresa. Y lo que significa más complicación, diría yo, es cómo tú valorizas eso que tendrías que pagar. Claro, y Ahora, yo además creo que aquí no estamos se muy hablaría solamente de una empresa, sino que de todas. de varias, de varias. Y también evaluar si es que el país está en condiciones de hacer eso. Así es que yo creo que falta mucha agua que corra todavía bajo el puente. Tenemos que dialogar muchísimo más todavía, y esperamos, sinceramente, no queremos influir en esto porque no corresponde que lo hagamos. Para eso la Convención Constituyente fue mandatada, y el tratar de atacarla o de boicotear lo que están haciendo es en el fondo una falta de respeto, no solo para los convencionales constituyentes que fueron elegidos, sino para toda la gente que votó por ellos. Claro, me imagino que no en un ánimo de boicotear ni de criticar el trabajo, por ejemplo, cosas como la que se dieron el martes, donde el gobierno envió un oficio a la presidenta de la convención haciendo todo un análisis y una exposición de las características de la industria minera en Chile, más allá de tratar de terminar con esta discusión o evitar que esta norma sea discutida, es un poco reflejar y mostrar con datos duros la importancia que tiene la minería para Chile y cuánto afectaría que esta norma siguiera así como está. Así como el gobierno hace llegar antecedentes, son muchos los organismos y las audiencias para precisamente que todos los actores puedan dar sus argumentos. Y de eso se trata precisamente el diálogo. Y te lo digo como con mi experiencia de 8 años, ya van a ser, de diputada, en términos de lo que significa dialogar y escuchar a todos quienes tienen una parte de la verdad, porque al final nadie es poseedor de toda la verdad completa, cada uno tiene un pedacito de esa verdad, y solamente con el diálogo es posible llegar a grandes consensos, como se requiere en este caso. Solamente para que quede claro y para avanzar también en otros temas que de una u otra forma lo estamos tocando, por ejemplo el royalty, sí, enfocándonos en esta norma, Marcela, ¿ustedes como gobierno están de acuerdo en una estatización de la industria minera si es que esto avanza, entendiendo que es un tema de la convención y que son poderes distintos, pero ¿qué harían ustedes como gobierno con esto? Porque afectaría también los ingresos del Estado, todos los planes que tienen. ¿Cómo lo ve usted como futura ministra de esta cartera? A ver, no corresponde que nosotros nos pronunciemos en forma previa. Y lo que ha dicho nuestro presidente electo, y para nosotros es obviamente mandatorio, es que la constitución que resulte y que sea aprobada por un plebiscito va a ser la nueva constitución.
Hoy día tenemos otra constitución que rige, pero si cambia la constitución, ese va a ser el marco legal en el que va a tener que operar el nuevo gobierno. Bueno, está el tema de esta norma, que claro, no sabemos cuál va a ser el camino todavía, lo estamos siguiendo día a día, pero paralelamente hay otros temas que van a afectar de una u otra manera al sector. Por ejemplo, tenemos un proyecto del royalty que está en el Congreso. Además, es uno de los ejes del programa del presidente electo Gabriel Boric pensando en su reforma tributaria. Ahí, ¿cómo cree que deberían funcionar estas dos cosas? Porque en el fondo se podría tener dos proyectos básicamente de un poco lo mismo. O sea, en el fondo, los dos proyectos buscan hacer más justicia respecto de los ingresos que tiene el país. La minería privada, a ver, por decirte una cifra, a fines de los 80, antes de que cambiara a los gobiernos democráticos, solo el 13% era minería privada. Hoy día es el 70%, y solo el 30% lo producen mineras chilenas. Ese 70% que en el fondo se va del país, de alguna manera se las arregla tal como está construido el royalty para disminuir las ganancias, pues se paga en base a las utilidades. Entonces, se lo llevan para ser fundido afuera, el concentrado va en condiciones en que tú no sabes mucho cuánto oro, plata, se sabe que está como minusvalorado en lo que va de eso, de tierras raras y de otros contenidos, en el concentrado. Entonces, ahí yo diría que hay una injusticia respecto de lo que va quedando en el país. Al llevárselo a fundir afuera, son en general empresas que funden y que son relacionadas con las mineras y por lo tanto pagan unos precios a veces sobrevalorados y con eso disminuyen las ganancias y eso disminuye el royalty. Y entonces hay muchas maneras de ir disminuyendo lo que queda en Chile. Y Claro, y eso yo de creo hecho que ahí hay bastante consenso, o al menos pareciera así, que la discusión de manera transversal, incluso desde el gobierno, desde el mismo sector minero, está esta idea de que la minería puede contribuir más. La pregunta final y la del millón es cómo y cuánto más. Y ahí por eso mi pregunta inicial, y vuelvo a ella, ¿cómo ve esto de que vayan a haber dos proyectos de lo mismo? ¿Qué se debería hacer ahí? ¿Cuál debería ser el ideal? a ver, no necesariamente de lo mismo. Yo creo que el tema del royalty es bastante más urgente, porque recuerda tú que lo que apruebe la convención o apruebe el plebiscito y la ciudadanía chilena, al final va a tener que ser llevado a leyes. Y por lo tanto, el tiempo de aquello es posterior, digamos. El royalty se ve como algo más inmediato. Y recordemos que el nuevo gobierno va a tener el desafío de obtener ingresos permanentes para mantener, entre otras cosas, el PGU, esta pensión que es universal y que nos interesa y que nos interesó tanto que fue votación unánime en la Cámara para que comenzara a pagarse en febrero. Pero sabemos que no tiene ingresos permanentes, entonces eso hay que asegurarlo. Y sabemos que el royalty de la minería va a aportar algo. Tampoco es que vaya a aportar muchísimo, pero va a aportar algo. Claro, ahí es porque en el fondo, en la reforma tributaria que plantea el presidente electo, el tema del royalty es uno de los ejes y paralelamente tenemos el proyecto de royalty en el Congreso. Entonces ahí, y esa es mi pregunta en el fondo, Marcela, si, ¿qué se debería hacer con ambos proyectos? Porque me imagino que el presidente electo va a presentar algo en esa línea. Bueno, yo tomé contacto en la semana, un contacto muy preliminar con el futuro ministro de Hacienda, en el sentido de que cuando se esté discutiendo la reforma tributaria en todo lo que tiene que ver con royalty, el Ministerio de Minería sea considerado. En eso lo hemos conversado con Willy Kraft, que es el futuro subsecretario, y ambos estamos obviamente listos para partir con ese diálogo, que es un diálogo que se va a tener que dar también entre el equipo económico del cual forma parte el Ministerio de Minería. Ya, entonces, claro,
se podría dar esto de que por varios caminos distintos se esté discutiendo respecto a un mayor impuesto al sector minero. Y ahí, Marcela, claro, tenemos esto, tenemos lo que comentábamos de la norma de la convención, no se sabe qué va a pasar, tenemos también desafíos como país fiscales, y obviamente pensando en cómo está compuesto el sector minero, la importancia del mundo privado, de la inversión extranjera, ¿qué pasa ahí con la señal que se está dando para afuera? ¿Cómo lo ven desde el futuro gobierno? A ver, yo creo que a los privados lo que más les interesa es tener certezas y por lo tanto, yo creo que a eso me refiero cuando digo hay que bajarle el tono a la discusión, porque aquí nadie está haciendo una revolución, ni va a haber una toma de la Bastilla, ni nada por el estilo. Y por lo tanto, yo llamo a todo el mundo a contribuir en esto. Las empresas privadas mineras han obtenido, la verdad es que ganancias impresionantes cuando uno las ve, hay algunas estimaciones que si uno les suma las subvaloraciones se acercan a cantidades estratosféricas, pero sabemos que para ellos tuvieron mucha suerte cuando empezaron con sus inversiones. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, siempre los ingenieros hacen cálculos conservadores y pensaron que iban a tener una determinada ley y que iba a ser más difícil o más caro extraerlo. Y finalmente les resultó más barato extraerlo y tuvieron una ley que los benefició. Entonces, la verdad es que a los 10 años ya habían recuperado las inversiones y en ese sentido yo creo que Chile fue demasiado dadivoso en las condiciones que se establecieron en ese minuto. Yo creo que hoy día una de las cosas que le interesa a los privados, por una parte, es tener certeza, pero por otra parte también le interesa la paz social. Si no existe tranquilidad en el país y está permanentemente este bombardeo, yo creo que el estallido social a todos nos marcó, incluyendo a los empresarios, eh, también les interesa esto. Y dejar capacidades instaladas en el territorio, yo creo que es un desafío que de a poco lo han venido eh, asumiendo, yo diría que más lentamente de lo que uno quisiera, pero yo diría que no es un lenguaje que les sea absolutamente ignorado. ¿Y considera que están esas certezas para el mundo privado que nos está viendo desde fuera? No, la idea es trabajar en que existan esas certezas y que por lo tanto se incentive la inversión en Chile, pero que esa inversión deje réditos en Chile. No solamente agregar valor, sino que capturar ese valor para nuestro territorio. Claro, y ahí entonces, ¿por dónde deberían pasar estas certezas de las que estamos hablando y esta señal de tranquilidad para los inversionistas extranjeros? Justamente pensando en el escenario que vivimos por todo lo que usted mencionaba. Mira, te voy a poner un ejemplo que a mí me resulta así como súper práctico. En materia medioambiental, que es un tema, las empresas exploran y luego deciden que van a invertir y una vez que ya tienen el proyecto diseñado, lo presentan a evaluación y recién entonces la ciudadanía y los territorios empiezan a tomar conocimiento de ese proyecto, pero ya la inversión está definida, entonces empiezan a negociar sobre la base de las compensaciones. Ahora, ¿qué pensamos nosotros que debería ocurrir? Y lo hemos discutido algunas veces en la Cámara a propósito de la reforma de la Ley 19.300 de bases medioambientales. Y es que el territorio defina desde antes dónde se puede explorar y que por lo tanto exista mayor certeza. Si el privado sabe que hay una parte que no puede tocar, no va a ir a explorar ahí. Y por lo tanto no vamos a tener los conflictos medioambientales que hemos tenido. Y a eso me Y ahí, refiero, a más tener. allá, claro, y más allá de este ejemplo particular que nos da, si le pudiera dar un mensaje a los inversionistas extranjeros, al mundo minero hoy, en medio de esta incertidumbre y estas polémicas que estamos viviendo, ¿cuál sería un mensaje de tranquilidad? Chile es un país minero, nos interesa obviamente hacer fomento y que haya inversión, pero que esa inversión reditúe también para los chilenos.
Y eso yo creo que es un tema de toda justicia, y que de mi experiencia de haber sido intendenta, de haber formado parte de alguno de los grupos de discusión, de haber tenido sesiones a través eh, del, eh, del Consejo Minero, etcétera, yo creo que existe receptividad a eso. Y me parece a mí que Chile sigue ofreciendo una estabilidad y una institucionalidad que todavía parece muy atractiva para la inversión extranjera. Marcela, ¿y qué va a pasar con la licitación del litio, esta gran polémica licitación que hubo en su momento? Bueno, está en este minuto judicializada, así es que no podría opinarte en detalle. Tiene varias dificultades y algunos vicios en el proceso. Ha sido observada incluso por algunos organismos internos de gobierno actual, y por lo tanto nosotros vamos a esperar qué es lo que dice tribunales, y apenas asumamos vamos a establecer cuáles van a ser nuestras acciones en lo inmediato. Y bueno, y más allá de la licitación, ¿cuál es el plan general o particular de lo que piensan hacer con el litio? Porque siempre se habla de que tenemos estas grandes reservas que son claves para la electromovilidad, para las tecnologías del futuro, del presente, pero también hay consenso, al menos desde el mundo técnico, de que se nos está pasando el momento y que todavía no estamos explotando el litio al nivel que se podría. Mira, en los tiempos de Vitrans se estimaba que llevábamos un retraso de 7 años, y súmale a eso todos los años que han pasado ahora, porque no hemos avanzado en nada. Algo se avanzó con la Comisión Chilena de Litio, y que después se transformó en una comisión de minería no metálica, que sentaron las bases de una política y que establecieron varias recomendaciones. Ninguna de ellas ha sido llevada a cabo, y a mí me parece que eh, estaban en la línea de lo que hay que hacer. Chile tiene ventajas comparativas y competitivas. ¿Por qué? Porque el litio lo tiene disuelto en salmuera, entonces es cosa de recogerlo. Y no le pasa lo mismo a otros países como Australia, que lo extraen de roca en otras combinaciones químicas, y por lo tanto, desde el punto de vista del costo y de la dificultad, tienen menos ventajas que nosotros. En ese contexto, Australia avanzó una enormidad. En estos 7 años, por ejemplo, que hablábamos, Australia duplicó su tecnología, su capacidad tecnológica de extraer litio. Y nosotros nos hemos quedado pegados en que extraemos más o menos carbonato de litio y si exportamos más o menos carbonato de litio, y con eso ocupamos entonces una cuota de mercado, y con eso bloqueamos a que surjan otros. Eso, la verdad, es que ya a esta altura demostró que no es el camino. La idea sería aprovechar estas ventajas comparativas y competitivas, pero también dejar algo de ese valor, o sea, desde que tú exportas litio en carbonato hasta que tú elaboras baterías de litio, puedes multiplicar varias veces los ingresos para el país. Ahora, estamos bastante atrasados porque no hemos desarrollado tecnología adecuada para esto, y eso en algún momento tenemos que empezar a hacerlo. Recuerdo que el programa del presidente electo mencionaba la creación de una empresa nacional del litio. ¿Eso para Sí. cuándo estaría pronosticado, pensando en la urgencia que tenemos de empezar a explotar y desarrollar esto pronto? Bueno, yo creo que es inmediato. Lo que tenemos que hacer, porque tú comprenderás que La ahora primera estamos medida, por nombrados, así pero decir. es una de las primeras medidas. Nosotros estamos nombrados, pero no tenemos equipo, no tenemos ministerio, todavía no estamos en funciones. Entonces, y lo primero que se requiere es una coordinación con el resto de los ministerios. Aquí no es un trabajo que pueda hacer solamente un ministerio. Aquí tiene su rol la Corfo, tiene su rol Codelco, tiene su rol el Ministerio de Minería, y etcétera. Entonces, la verdad es que espero que exista ese trabajo desde el principio, porque me parece que ese camino es el que debemos seguir. Ya, entonces deberíamos esperar que esta creación de la Empresa Nacional del Litio sea al menos una de las primeras medidas que la vamos a escuchar diciendo cuando asuman la cartera. Exactamente.
Y solamente para cerrar ese tema, Marcela, yo sé que se nos acabó el tiempo, así que quitándole un par de minutitos, México también acaba de anunciar la creación de una empresa nacional del litio, pero también descartó que cualquier extranjero pueda explotarlo. ¿Algo así también lo replicarían en esta futura empresa nacional chilena del litio? Bueno, hoy día nuestra constitución dice que el litio es chileno y lo que se ha utilizado es un subterfugio de una especie de arriendo. Funcionan como contratos de arriendo, pero en realidad son verdaderas concesiones. Entonces, yo creo que eso tiene que ser perfeccionado. Obviamente ha dejado mucho que desear respecto de las condiciones y también porque se establecieron en un momento en el que el litio era considerado estratégico por otras cosas. El gobierno militar pensó que iba a servir para elaborar a lo mejor tecnología de armamento nuclear, entonces eran otras los intereses. Y yo diría que durante un tiempo, incluso para SQM, el tema del litio era absolutamente secundario. Para ellos era más importante la extracción de nitrato. Y por lo tanto tampoco tuvieron interés en desarrollar industria sobre el litio y tampoco en investigar sobre el litio. Nosotros como gobierno regional, cuando yo era intendenta hace más de 10 años, establecimos recursos que eran del gobierno regional para iniciar, para aportar a las universidades de la región y que se estableciera eh, un instituto. Y la verdad es que ese recurso regional no pudo ser ejecutado porque el Ministerio de Hacienda de la época no estuvo de acuerdo y nunca firmó el decreto. Hartos desafíos se vienen en esa materia, en el litio, pero también en la minería entera. Marcela, vamos a estar atentos de lo que pase aquí al 11 de marzo, después vamos a estar siguiendo muy de cerca su trabajo en el ministerio. ¿Ha tenido conversaciones con el actual ministro para pasar ahí algún tipo de trabajo, ver qué se puede continuar? La verdad es que tomamos contacto y nos íbamos a juntar, pero entiendo que el actual gobierno estableció una especie de orden, digamos, de que no va a haber traspaso ni mayores contactos hasta el 21, que del 21 en adelante se produce el traspaso. Así es que lo que hice fue dirigirle una carta que me consta que le llegó porque tuvimos un intercambio en relación a eso, en el cual le hacía una serie de solicitudes respecto de información. Bueno, ahí vamos a ver ese traspaso muy de cerca. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día y por los minutitos extra que lo robé. No, muchísimas gracias, eso no es un robo. Adiós. Que esté muy bien. Y por supuesto a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos como siempre invitados a que se mantengan en emol.com informándose de todo lo que está sucediendo en la contingencia nacional y también internacional.